8:30 de la mañana. Llegó para estar claros con la noticia. Don Eduardo Hernández, buenos días. Hola Juanca, ¿qué tal? Gabriel, un saludo especial. ¿Cómo Don van? Gabriel, un abrazo. Buenos días, un gusto estar acá y un saludo para toda la audiencia. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema Estados Unidos. Arranquemos por el reporte de Juan Camilo Merlano, que está allí desde Washington, desde ayer muy atento, hablando inclusive con los congresistas, con el embajador Daniel García Peña, de esto que nos preocupa tanto en las últimas horas, y es el recorte de presupuesto para Colombia para ayudas no militares. Juan Camilo, ¿qué pasó ayer en el Congreso, allí en Washington? Adelante. Ya vamos a estar con Juan Camilo Merlano, que nos tiene todo el reporte desde allí, por supuesto, 8:31. Bueno, es un tema que preocupa bastante, don Eduardo. Es un recorte de hasta el 50%, ¿no?, en el presupuesto para Colombia. De acuerdo, aquí digamos hay que poner el tema en perspectiva y en contexto. Es una primera aprobación, después hay un segundo paso en la Cámara de Representantes que se daría en el mes de septiembre y después de eso tendría también que ser aprobado por el Senado y después de eso tendría que ser conciliado entre las dos cámaras en los Estados Unidos. Claro, es un campanazo de alerta que efectivamente esto haya ocurrido. Ya estábamos hablando en las últimas horas con Juan Camilo y nos decía pues el hecho de que Díaz Balart sea el subdirector, digamos, de ese comité que establecía esos montos, pues evidentemente dejaba ver que era previsible que iba a pasar esto que ocurrió en las últimas horas en los Estados Unidos, que de todos modos, insisto, es un campanazo de alerta frente a molestias que no se puede dudar hay en los Estados Unidos frente al rumbo del país y particularmente sobre algunas políticas relacionadas con el tema antidrogas. Sí, don Gabriel, hay una parte muy polémica aquí y son los argumentos que están utilizando para recortar el presupuesto, ¿no? El juicio contra el expresidente Uribe, el proceso judicial y hasta un supuesto consumo de drogas en el alto gobierno. Sí, yo creo que esto hay que diseccionarlo en varias partes, Juan Camilo. Es evidente que dentro de las justificaciones hay unas justificaciones inéditas que tienen una carga de sanción política, que demuestran una postura clara de ciertos congresistas frente al gobierno del presidente Gustavo Petro y que, si mi memoria no me falla y Juan Camilo nos corregirá en esto, no había pasado anteriormente. Sin lugar a dudas es un golpe muy fuerte. La cooperación de Estados Unidos desde el Plan Colombia ha sido fundamental para los procesos de lucha contra las drogas, fortalecimiento de las capacidades locales y también muchos proyectos de asistencia humanitaria. Sin embargo, también es necesario advertir, Juan Camilo, que estos recortes ya se venían dando, es decir, no es la primera vez que Colombia sufre un recorte de este tipo. Ya en años pasados el Congreso de los Estados Unidos, incluso desde la administración Obama, habían propuesto una serie de recortes. Lo que pasa es que en este contexto, dado el tamaño de los recortes, de las tensiones que existen entre los dos países y de la argumentación que está incluida en, si se quiere, la exposición de motivos, para ponerlo en términos locales, de estos recortes, sí preocupan porque efectivamente pueden indicar un campanazo de alerta, como lo decía Eduardo, frente a una situación que trasciende el mero ámbito de la cooperación binacional y que tiene que ver es con un malestar político de un sector muy importante del Congreso de los Estados Unidos con Colombia y con el gobierno del presidente Gustavo Petro en particular. Lo cual sí resulta muy cuestionable, Eduardo. Qué pena, pero pues utilizar el argumento del supuesto consumo sí me parece un poquito bajo. Eso no tiene argumentos ni... Ni antecedentes, Juan. No, Ni es que, antecedentes. perdón, esto de verdad que en la diplomacia, utilizar en un documento que se presenta al Congreso de los Estados Unidos, que es, Gabriel, netamente personal, es que es un argumento personal, esto no tiene nada diplomático. Y digamos, evidentemente aquí
es un asunto que habría que entrar en detalle y establecer exactamente por qué Díaz Balart mete ese argumento y menciona Y si lo particularmente tiene al sustentado. gobierno colombiano. Exactamente, ayer en un par de preguntas que le pudo hacer muy breves, Juan Camilo Merlano, pues no dio como mayores oportunidades de hacerle esa pregunta que es sin lugar a dudas muy interesante. Pero preocupa otra cosa, Juan Camilo, y no sé si usted lo tenga ahí a la mano, es el mensaje que escribe esta mañana el presidente Gustavo Petro a propósito de todo esto que está ocurriendo allí en Estados Unidos. Dice, Colombia no vale 170 millones de dólares como no valía 13 millones de dólares cuando la oligarquía vendió a Panamá. Nosotros invertimos más de 170 millones de dólares ayudando a que la sociedad de los Estados Unidos no consuma tanta droga. Lo que nos dan y lo que damos sería más eficiente si se invierte en programas de prevención de consumo y de educación de los consumidores. Menos marihuana se olería en las calles de Wall Street y más libres serían los ciudadanos y ciudadanas de Nueva York con absoluto respeto a sus vidas privadas, a su libertad, a sus gustos de consumo. Creo que aquí está de alguna forma también respondiendo ese tema que usted estaba poniendo aquí de presente, Juan Camilo. Y dice, en cuanto a mí, los padres fundadores de los Estados Unidos y el padre de Colombia, Simón Bolívar, me enseñaron que la libre expresión, el libre pensamiento, la libertad de palabra no tienen precio. Ejerzo mi parresía. Nadie me la silencia mientras esté vivo. Que en todo caso lo que sí muestra Juan Camilo y Gabriel, pues es todavía un discurso y una manera de responder bastante desafiante a los Estados Unidos Pero, y pues lamentablemente nosotros ya hemos visto en qué termina todo esto. pero Eduardo, hay que esperar, porque el tono de las respuestas del presidente Gustavo Petro siempre suele estar cargado de picante, pero me parece que todavía no ha desenfundado el arsenal. Es decir, recordemos que Díaz Balart es el congresista que supuestamente estaría buscando el ex canciller Álvaro Leiva y a quien le habría enviado las cartas frente a esas tres famosas cartas y que ha sido muy crítico con la administración de Petro. Ese argumento del uso de sustancias y demás, a mí me parece que hubiera dado, conociendo al presidente Gustavo Petro, para una respuesta mucho más, sobre todo viniendo de Díaz Balart, una respuesta mucho más ácida, y no nos debería extrañar que posiblemente esto sea un nuevo factor desestabilizante dependiendo de cuál sea el tono que en adelante asuma el gobierno nacional. Yo creo que aquí con esa respuesta que usted acaba de leer, Eduardo, si bien está en un tono típico del presidente, es muy contenida frente a lo que nos tiene acostumbrados en sus respuestas a Estados Unidos y a esta serie de parlamentarios. Entonces, habrá que esperar en las próximas horas para ver cuál es la verdadera reacción y si esto sigue escalando y se sigue sumando a una confrontación que le sirve a ambos gobiernos, no a los pueblos, pero sí a ambos gobiernos. Juanca, ya lo tenemos ahí conectado, Juan Camilo Merlano desde Washington, con el reporte, pues aquí de los argumentos, el contenido de este proyecto de presupuesto y lo que pasó ayer en el Congreso. Adelante, Juan Camilo. Hola Juan, sí, ahí los está escuchando. En efecto, como ustedes indican, pues esto no es nuevo. Incluso hay quienes dicen, bueno, teniendo en cuenta la situación actual entre Colombia y Estados Unidos, nos esperábamos un recorte incluso más severo, porque este recorte que está proponiendo Díaz Balart es exactamente el mismo que propuso hace un año, que no terminó aprobándose porque en medio de las divisiones entre republicanos y demócratas lo que hicieron fue que aprobaron el mismo presupuesto del año inmediatamente anterior. Díaz Balart dice en esta ocasión que él espera que esa situación no se presente y que este texto sea aprobado tal como él lo está proponiendo, pero en el Senado va a haber un texto distinto, eso también hay que hacer claridad. En cualquier caso, ya superó el comité, ahora pasa a la plenaria, los congresistas se fueron inmediatamente de vacaciones, salen de vacaciones por un mes y medio, regresan en septiembre y se espera que en el mes de septiembre se reanude la votación, o más bien se llama la votación en la plenaria de la Cámara de Representantes. Pero escuchemos lo que nos decía el representante Mario Díaz Balart, quien fue el que propuso este recorte de recursos para Colombia del 50%, celebrando, o más bien destacando cuáles fueron los motivos para realizar esa propuesta. Hasta ahora él parece insistir
quiere relaciones con todos los enemigos de la democracia, con grupos narcotraficantes, con grupos antisemitas, y no quiere la relación especial con los Estados Unidos. A pesar de eso, mantenemos los fondos para los servicios de seguridad en Colombia, para ciertos sectores en Colombia, pero, repito, el que le está haciendo daño a esta relación es el presidente Petro. En efecto, se dice, mantienen los agradezco. fondos. Ah, sí. Sí. Es cierto que mantiene fondos para... Hay un rubro que es aplicación de la ley y control internacional de narcóticos que queda como en 103 millones de dólares, pero eso estaba por cerca de 130 millones de dólares, entonces también lo recorta ahí. Pero el recorte verdadero es para dos rubros que se llaman asistencia para el desarrollo y el fondo para el respaldo económico, que esos son, por ejemplo, plata para minorías afro, para minorías indígenas, para programas de fortalecimiento de justicia en territorios locales en Colombia, construcción de Estado de Derecho, si se quiere, también para otros programas que llevaba, por ejemplo, la agencia USAID. Allí es donde están los verdaderos recortes, programas en el marco de la implementación del acuerdo de paz. Esto, como ya decíamos, es algo que se ha visto en los últimos años y así lo considera el gobierno colombiano. Nosotros nos encontramos con el embajador Daniel García Peña, quien precisamente estaba haciendo ronda de visitas allá en el Congreso y reaccionó frente a este recorte de recursos. Es parte de un proceso que apenas empieza. El año pasado y antepasado también pasó algo similar, pero estamos aquí precisamente en el Congreso hablando con los diferentes congresistas, tanto de Senado como Cámara, republicanos y demócratas, insistiendo en que es una relación estratégica para los dos países y por lo tanto pues vamos a esperar a ver qué pasa. El Senado tendrá obviamente su versión, pero eso es parte del proceso. Bueno. Sí, era la posición del Oiga, embajador. Juan, aquí, yo le tenía una pregunta, Juan, porque usted señala que en septiembre se debería tomar esta decisión. ¿Coincidiría esta decisión con la decisión de certificar o no a Colombia? O sea, ¿son dos decisiones que se darían más o menos en la misma época? Pues primero, no es una decisión definitiva, esto simplemente es votación en plenaria de Cámara, todavía falta en el Senado de los Estados Unidos que se adelante su proceso. Entonces, en septiembre, que no sabemos la fecha todavía, si hay votación en la Cámara, habría una aprobación del texto en la Cámara de Representantes, pero esto todavía no sería ley, entonces todavía le falta un proceso. Y lo de la certificación, en efecto, usualmente es en el mes de septiembre, claro, pero son decisiones que corresponden a... Si bien Díaz Balar tiene mucha cercanía con Marco Rubio, están en canastas distintas. Decisión de certificación corresponde exclusivamente al Ejecutivo, esto de presupuesto corresponde al Legislativo. Entonces, puede que coincidan, pero en el caso del Legislativo no sería la decisión final.